Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias por la invitación, realmente complacido de poder estar en este espacio de intercambio con ustedes. Quisiera compartir con ustedes dos precisiones. La primera de ellas, recordando una vieja expresión del poeta y revolucionario cubano José Martí, que él decía, del pensamiento es la guerra mayor que se nos hace. Y decía, ganémosla a pensamiento. ¿Y por qué a mí se me ocurría que esto podría ser útil para un evento de estas características? Porque estamos en el medio de una fantástica y terrible batalla cultural, sobre la cual tenemos que operar. Y sobre la cual después podemos intercambiar. Probablemente algunos consideremos que este es un momento de retroceso y de pérdida. Hemos perdido la batalla cultural y creemos que debemos recuperarla significativamente. Y algunas de estas cuestiones seguramente habrán de contribuir en esa perspectiva. Y por eso me parecía útil recordar esta cuestión de la convocatoria, las ideas y el pensamiento que planteaba hace tanto tiempo José Martí, y que nos permite ver que las causas son imperecederas. La historia avanza y retrocede, hay cosas que se olvidan, hay cosas que se reciclan, hay cosas que vuelven a tener una vigencia significativa, y yo creo que esto de discutir el pensamiento, de discutir las ideas, es una cuestión central, sin desdeñar después otras dimensiones que mencionaremos de la cuestión política más específica. Y un segundo señalamiento antes de involucrarnos ya con Boaventura. Me gustaría decirles que mi posición o un recordatorio, que seguramente es una obviedad para todos ustedes, recordando que el proyecto del macrismo, que ustedes conocen muy bien y seguramente comparten, el proyecto del macrismo y la alianza Cambiemos está generando y viene generando una catástrofe nacional que superó las expectativas más pesimistas. No las que teníamos algunos, no para hacernos autoelogio desmedido, pero algunos teníamos convicción de que esto iba a ser así, antes del 2015. Algunos otros tal vez no, pero creemos que la evidencia es muy clara y estamos en el medio de una catástrofe nacional significativa que abarca distintos aspectos del funcionamiento de la sociedad. Y dicho esto, les compartiría algunas de las expresiones de Boaventura que me parecían útiles para trabajar con ustedes. Y él decía que nunca fue tan necesaria una alternativa al capitalismo, porque la riqueza de hoy, para colmo, es ostentosa, demasiado ostentosa, y nunca fue tan difícil construir otra alternativa. En esta fase del capitalismo más degradado, es el capitalismo financiero, el capitalismo sin inversión, de la mera especulación. El capitalismo siempre fue malo, por cierto, pero ahora es un poquito más malo, más degradado, y esto observa claramente. Y él agrega que muchas medidas tendrán impacto en la vida cotidiana de la gente recién en 2 o 3 años. En Argentina ya pasamos los 2 o 3 años y vemos el impacto significativo. Y algunas de las otras van a venir en un tiempo mayor, porque este retroceso que registra el país va a arrastrar a décadas. Así como en los 90 nos implicó un retroceso significativo y después se pudo recuperar importantemente, creemos que este retroceso va a impactar fuertemente en tiempos más extenso que los actuales. Y él decía, y después hace una referencia a Argentina, decía, porque estaban en Brasil precisamente, que el neoliberalismo ganó la lucha, decía, la lucha ideológica en Brasil, sobre todo gracias a los grandes medios. Situación similar a lo que acontece en la actualidad. Cuando alguien recuerda que estamos en una suerte de plan Cóndor, recordarán los menos jóvenes de este evento, el Plan Cóndor era una articulación de carácter continental ligado a el fortalecimiento de las dictaduras y al intercambio de los procesos represivos. Hoy en día hay
un avance de carácter continental ligado a los medios y ligado al aparato de la justicia, y fíjese lo que acaba de pasar con Lula en Brasil y lo que está pasando aquí en Argentina, que no es tan distante, absolutamente ligado a esta lucha ideológica que tenemos que superar. Y él menciona que, o recuerda, que el neoliberalismo intenta instalar en la sociedad una suerte de axioma similar a esto. Es como que se nos dijera, no se nos vaya a ocurrir, o no se les vaya a ocurrir a ustedes y al conjunto de la sociedad, que hay otra alternativa, porque esa alternativa no existe. Parece como que están cerradas todas las puertas, y que esto es irreductible y que es el único proyecto que puede estar. Nosotros, por supuesto, decimos que no, que hay otra alternativa, que habrá que construirla, esa otra alternativa, más justa, más digna, más equitativa, y que la vamos a construir, más tarde o más temprano. Porque la historia no tiene caminos de mano única. La historia avanza y retrocede, siempre que llovió paró, dice a veces la jerga popular. Es cierto que los tiempos de la historia son un poco más dilatados que los tiempos biológicos nuestros, pero la historia tiene sus tiempos y creemos que vamos a tener condiciones para construir alguna otra alternativa. Y él decía, Boaventura, y ahí nos involucraba también a los argentinos, que el neoliberalismo se quiere liquidar la autoestima de los brasileños, de los argentinos y de todo pueblo que se le ponga en el camino. Y esta cuestión, fíjense que es terriblemente interesante, es decir, la autoestima, es decir, la posibilidad de que uno se refiera con autonomía, con dignidad, con no vencimiento, con no bajar los brazos de manera definitiva, que es lo que puede implicar la posibilidad de construir determinado tipo de cambios. Y agrega él que la democracia liberal, esta que ahora ni siquiera la estamos teniendo, pero de todos modos reivindicable en parte, la democracia liberal no se sabe defender, dice él, no sabe defender de los antidemocráticos y de los fascistas. Y la prueba fundamenta de que Hitler no llegó al poder por medio de un golpe, sino por medio de elecciones. Y dice lo que a mí me parece más relevante como para cerrar esta parte de esta cita de Boaventura de Sousa Santos. Propone y enfatiza que hay que tener un pie en las instituciones y otro pie en la calle. A mí me parece importante esa cuestión, porque son los dos ámbitos centrales en esta disputa por la batalla cultural y política que tenemos pendiente. El trabajo concreto en las instituciones de diversa índole, donde hay que seguir batallando y peleando en condiciones de gran adversidad en este momento, de despidos, de cercenamientos, de agachada de cabeza, de sojuzgamiento, de salarios debilitados, ¿no? Porque además la gente, además de desplegar esa acción contestataria, cada uno de nosotros tenemos que vivir. Y mártires hay pocos, y además no se trata de construir mártires, se trata de construir cambios. Y la gente tiene y tenemos debilidades y necesidades y hay defecciones diversas. Pero ese es un ámbito donde coincidimos absolutamente con esa propuesta de que hay un pie en las instituciones diversas, en las de ustedes también, por supuesto, y el otro en la calle. ¿Por qué? Porque implica la movilización de distintos actores sociales en una suerte de acción de pinza, de tenaza, donde se conjugan ambos esfuerzos. Si alguien piensa la alternativa de que los cambios se podrán gestar exclusivamente por el trabajo al interior de las instituciones, a lo mejor puede estar carente de un aspecto significativo o puede ser una contribución parcial. Si alguien cree y desvaloriza la necesidad de dar la batalla cultural al interior de las instituciones y de la vida cotidiana y cree que solo se realiza esto por la vía del trabajo de movilización en las calles, está subestimando un aspecto central que no ha subestimado el neoliberalismo por décadas y que lo viene construyendo significativamente, que es el trabajo cotidiano
más lento, más complejo, que requiere mucha paciencia en los ámbitos respectivos donde cada uno de nosotros estamos. Y las instituciones, especialmente para los actores de la acción social, que les cuento que la mayoría de ustedes lo son el ámbito natural por la especificidad de la práctica y por la necesidad laboral. Uno de dónde va a sacar el dinero, del trabajo concreto, y fundamentalmente nosotros trabajamos en las instituciones. Los proyectos de la derecha, como el macrismo actual, son intrínsecamente antidemocráticos. ¿Y por qué decimos eso? Porque uno puede decir, sí, muy bien, y otro podría decir, no, somos democráticos. Si vienen los amigos que gobiernan, van a decir, no, somos absolutamente democráticos, ganamos y demás. Nosotros decimos que son intrínsecamente antidemocráticos, en tanto su centralidad, la propuesta de la derecha, su centralidad conceptual radica en ¿qué? Radica en la exclusión, radica en la subordinación y en la no existencia de derechos igualitarios para todos los habitantes. Si hay exclusión, si hay subordinación y si no hay derechos igualitarios para todos los habitantes, no podríamos hablar de democracia. Sería una falacia creer que la alternativa electoral supera estas otras dimensiones y solo con ese proceso, aún siendo limpio, puede realmente fortalecer la idea de la democracia. Y nosotros decimos que la democracia real, la que necesitamos, va mucho más allá de los necesarios momentos electorales, que son imprescindibles, que no hay que subestimar. Lo subestimamos bastante. Esta ciudad de Buenos Aires lleva 10 años de retroceso en relación al macrismo, que además de este componente intrínsecamente antidemocrático de la derecha, recordamos que las formas operativas que suelen asumir los sectores de derecha mientras ejercen el poder se caracterizan por su importante nivel de arbitrariedad. Y basta ver lo que acontece, ver los diarios. Después lo podemos discutir más en detalle, pero no se trata solo de un posicionamiento ideológicamente interesado de mi parte, sino que me parece que es una descripción objetiva de lo que acontece cotidianamente. Y yo decía hacia octubre del 2016, un año y medio atrás, decía que en un intento de tratar de advertir, pero no con omnipotencia, sino que podíamos estar transitando hacia una suerte de democracia dictatorial o dictadura democrática. O democradura también podría ser otro modo de entenderlo, ¿no? De la misma manera que en otras épocas, después que vino el golpe del 76 y se recordaba la dictadura del 66 de Onganía, se decía que aquello había sido una dicta blanda. Y sí, es cierto, fue la dictadura de Onganía del 66 en adelante, fue una dictadura más suave en relación al del 76, que realmente superó también las expectativas que podían tener. Bueno, no tanto, porque en rigor la oligarquía, porque el presidente era Martínez de Oz, no era Videla. Los militares no son una clase social, que son los mismos sectores que gobiernan en la actualidad, la continuidad. La oligarquía ahora transnacionalizada, transferida hacia otros sectores sociales y demás, son los mismos sectores sociales, políticos y económicos que están detrás y que encontraron en un frívolo, pero no sonso, presidente de la nación, el actor sustantivo para representar sus intereses. Pero bueno, entonces decíamos en ese momento que nos parecía que estábamos empezando a transitar, y hoy lamentablemente creemos que se convalida, una suerte de limitación significativa del funcionamiento democrático de la sociedad. Parece realmente una democracia dictatorial o una dictadura democrática. Y había alguna gente que me decían, pero es demasiado, eso no contribuye porque van a decir que ellos ganaron bien las elecciones en el 2015. Yo digo lo que veo, lo que observo, y lo observaba en el 16, y ahora
la cotidianidad de las acciones antidemocráticas, ¿no les parece a ustedes que esto no importa que lo haya dicho yo, que es una suerte de lamentable acertijo? Bueno, y ustedes están diciendo que quieren discutir este tema. ¿Por qué quieren discutir este tema de la democracia? Porque se ve que también perciben que no funcionamos muy democráticamente en la sociedad, ¿no? De modo que este es un tema central sobre el cual me parece que no hay que sacarle la importancia que tiene. Y un tiempo atrás, yo creo que lo había traído más, sí, un politólogo muy reconocido, José Nathanson, a la altura del 17, sí, publicó en página 12 una nota muy sugestiva. Y él decía, definía al macrismo como una derecha democrática y renovada. Yo digo, una derecha renovada, sí, pero democrática. Yo subí en ese momento, en el 17 al Facebook, simplemente una observación. Claro, la densidad de Nathanson no es una persona, no es un reaccionario, no es una persona que escribe así porque sí. Al día siguiente, Martín Granowski, en página 12, yo no lo traje, pero elaboró como 12 o 13 respuestas dudosas, con mucho respeto hacia Nathanson, donde ponía en duda esa afirmación de un politólogo de la densidad de Nathanson. Densidad que no nos tiene que apabullar tampoco. No nos tiene que apabullar, porque nosotros en modo alguno renegamos de la importancia de la teoría, pero no nos asustan los grandes teóricos. Merecen y requieren ser pasados por el tamiz de la objetividad concreta. De modo que, con todo respeto y sin pretender levantar demasiado el cuello en relación a alguno, él ha escrito ahora un libro muy importante, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Creo que se llama. Interesantemente hizo una campaña, se la hizo Loto Biasda por televisión, fantástico. Yo quisiera que un librito mío me lo pusieran ahí, no por mí, sino por lo que pudiera contribuir. Este último que he sacado, y ya de paso les paso el chivo, que dice no al macrismo desde el trabajo social. Me gustaría que Loto Biasda no me va a llamar, odio, me diera el espacio que le dio a Nathanson, no por mí, sino para decir cosas en contra del macrismo. Porque queremos decir cosas en contra del macrismo, porque nos indigna y nos revela como trabajadores sociales y como ciudadanos lo que acontece en este despliegue de la derecha macrista y de sus aliados. ¿Qué me parece a mí que podemos hacer nosotros, como profesionales, como ciudadanos y ciudadanas? Creemos que podemos hacer algunas cosas. Y enumeraba un intento de enumerar con cierta cautela, no como una especie de receta, sino como un recordatorio para cada uno de nosotros que no tiene ningún orden de prioridad, y que entonces si tenemos algunos minutos más, yo trataría de decirlo rapidito y después lo discutimos con ustedes, ¿no? Para ver qué cosa podemos hacer los ciudadanos de a pie para expresar y materializar prácticas y acciones de resistencia ante este avance del retroceso generalizado que está aconteciendo en el país. Y de todos modos nos parece necesario recordar que no nos confundimos ni somos ingenuos acerca de la prioridad de cristalizar los cambios de carácter estructural que la Argentina necesita, los cuales, esos cambios de carácter estructural, están ligados a la acción colectiva de los grandes actores sociales. Entonces vamos a hacer algunas referencias de carácter puntual, pero queremos plantear la advertencia de que ni nos olvidamos ni somos ingenuos acerca de la necesidad de cambios estructurales que están absolutamente ligados a la acción de los actores colectivos más significativos y de sus instrumentos, que son la acción política. Pero mientras tanto, porque no todo el mundo necesariamente participa de la acción política directa, mientras tanto hay cosas concretas que cada uno de nosotros podemos hacer como ciudadanos
o como profesionales. Y decimos de que en primer lugar, más allá de la enunciación, lo que hay que combatir es la desesperanza y el pesimismo que muchas veces nos embargan ante tanto infortunio. Parece que eso es una cuestión central. Es difícil, lo podemos señalar, pero es lo primero que tenemos que plantear. Tenemos que sacudirnos la desesperanza de creer que nada podemos hacer. No solo no es cierto, pero además, si no lo podemos sacudir, vamos a entrar en un estadio de depresión social donde se le va a facilitar absolutamente el camino a las acciones más retardatarias. Y la no claudicación, que nos parece necesaria, me parece que debe asumirse dentro de las posibilidades concretas de cada uno, sin desvalorizarlas, lo que cada uno puede hacer, sin desvalorizar, porque creemos que todo debería sumar hacia un objetivo determinado. Pensamos en la posibilidad de llevar a cabo o acompañar denuncias de hechos y actividades que perjudiquen a la población. ¿Cómo lo podemos hacer? Y de las maneras que podamos. De las maneras que podamos y con la lucidez y la inteligencia que requiera no perder los puestos de trabajo. Uno no puede ir a decir, si depende del Ministerio de Desarrollo Social, buenos días y canta la marcha del hit del verano. Sería tácticamente suicida, ¿no es cierto? Entonces uno puede pensarlo, verlo, utilizarlo. A lo mejor no dejarlo de decir o eso o cualquier otro ejemplo, pero planteando con lucidez las posibilidades concretas que no hagan perder. Decimos que puede haber, formular y difundir críticas argumentadas sobre las opiniones, proyectos y políticas puntuales de carácter negativo de distintos funcionarios del gobierno. Decimos que se debería y se puede conversar y explicar a familiares, a vecinos, a comerciantes del barrio, a los empleados de negocios, sobre la gravedad de la situación general y particular por la que estamos atravesando, y sobre los perjuicios que van a recaer sobre las generaciones futuras. Decimos, habría que sumarse lúcidamente a las críticas, evitando debilitar y cuestionar a todas aquellas personas antimacristas, aunque no cuenten con nuestra absoluta simpatía y coincidencia. Decimos, es decir, hacer el esfuerzo máximo para sumar en todo aquello que contribuya a confrontar con el macrismo. Hay que tener en claro que el adversario principal, y si lo queremos decir también en términos de otras épocas y actuales, el enemigo principal es el macrismo. Y sobre el particular, nos parece que el macrismo y la alianza. Tenemos que hacer el esfuerzo de no desvalorizar aquellas opiniones o posicionamientos antimacristas, aunque no coincidamos totalmente con quienes lo formulen. Entonces decimos, y con esto cierro, decir, no es fácil. Creemos saber que no es fácil, pero hay que perseverar e insistir hasta el cansancio. No se deben, creemos, no se deben subestimar las acciones pequeñas, por más pequeñas que parezcan, y porque se podrán, no es seguro, pero se podrán ir engarzando con otras medidas de mayor profundidad y alcance, sin resignar en modo alguno la perspectiva y la aspiración del necesario cambio estructural. Y ahí conviene recordar aquellas cuestiones del Martín Fierro, donde decía, hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo. Aún las acciones modestas deben ser reivindicadas y puestas en práctica. Y nos preguntamos, y les pregunto a ustedes, ¿será poco lo que hagamos con estas propuestas de resistencia? Probablemente a algunos les parezca ínfimo o sea insuficiente. Y puede ser. Pero más insuficiente es no hacer nada y resignarse y sentirse vencido de antemano.